Nos da mucho gusto que nos acompañes hoy. Esperamos que puedas sentirte amado y aceptado en medio nuestro. No somos un edificio, somos una gran familia. No somos perfectos, somos discípulos deseosos de amar, crecer y servir. Deseosos de amar a Dios y a nuestro prójimo. Crecer en una relación con Dios y nuestros hermanos. Y servir a nuestra comunidad, compartiendo con otros lo que Dios nos ha dado. Es nuestra visión vivir para que todos a nuestro alrededor puedan experimentar el poder de Dios, su bondad, su gracia, su fidelidad, su eterno amor y sobre todo su gran poder para restaurar. Creemos que sin importar lo que haya ocurrido en tu vida, Dios todavía tiene un plan contigo. Por eso nos alegramos de que estés aquí con nosotros, pues estamos confiados de que hoy será una nueva oportunidad para experimentar el poder de Dios. Bienvenido a tu nueva familia. Exaltado sea Dios, sobre los cielos, sobre toda la tierra, sea tu gloria. Alabemos a nuestro Dios con el himno número 17. Con alegría y gozo en este hermoso sábado. Alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas. Alabadle, vosotros todos sus ángeles, alabadle, vosotros todos sus ejércitos. Es momento de seguir alabando a nuestro Dios con las estrofas del himno número 547. Cuando escuchemos la música desde sus hogares, por favor, con todo el corazón y el júbilo, cantemos a nuestro Dios para darle honra y gloria. Uno de los mejores regalos que se le puede dar a un niño es una buena educación.
Esta es una tarea complicada, pues no se trata solo de impulsarlos en el área académica. Se requiere de un proyecto de educación completo que garantice la formación mental, moral y física. La educación adventista está presente en 145 países, siendo la segunda mayor institución educativa particular del mundo. Más de 135 años de experiencia y 6.100 campus alrededor del mundo la respaldan. El sistema educativo adventista se preocupa por formar de manera completa maestros, padres y alumnos en una visión cristiana de la vida, trabajando por desarrollar las capacidades físicas, intelectuales, sociales, individuales y colectivas. Nuestros alumnos son incentivados a trabajar en grupo, valorizar la familia y ser solidarios. Nos encanta enseñar, crecer juntos y ayudarlos a descubrir el mundo. Formamos personas conscientes, competentes, responsables, compasivas y comprometidas. No solo ofrecemos conocimiento, invertimos en una educación integral de calidad. Educamos para esta vida y para la venidera. La educación cristiana sí hace la diferencia. Feliz sábado, hermanos. Un gusto poder compartir este video con ustedes. Reciban un saludo en nombre de todo el personal del Instituto Manuel M. Ponce. Ya vieron el video, ya escucharon las razones, hermanos. Queremos recibirlos en el Instituto Manuel M. Ponce. El propósito de la educación adventista debe ser una realidad en cada hogar de los que estamos aquí. El aprender académicamente, el desarrollo físico de las personas, pero también la parte espiritual, y esto es lo más valioso. Queremos invitarlos a que ustedes puedan confiar en el Instituto Manuel M. Ponce. Los programas que tenemos y que hemos desarrollado buscan el crecimiento académico, la parte de salud y lo más importante, la comunión con nuestro Dios. Los animamos y los invitamos a que ustedes puedan confiar. En la parte final aparecerán las redes sociales de la escuela y queremos invitarlos a que puedan seguirnos, puedan contactarnos. Hermanos, aprovechen porque también tenemos promociones y becas también que podrán ustedes aprovechar en el mes de julio. Un gusto saludarles, les deseamos un feliz sábado en nombre del Instituto Manuel M. Ponce. Saludos. Es momento de recibir el pan espiritual de este lindo sábado. Y para comenzar, los invito a buscar en sus Sagradas Escrituras el libro de Ezequiel, capítulo 20, versículo número 12. Yo le daré lectura mientras ustedes me siguen con su vista en sus hogares. Dice la palabra de Dios, Ezequiel 20, 12. Y les di también mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Con esas palabras les invito para que abramos nuestra mente, nuestro corazón y recibamos el mensaje de esta mañana. Que Dios les bendiga. Bondadoso Padre Celestial, queremos iniciar este estudio tomados de tu mano y con la dirección del Espíritu Santo, a fin de que podamos entender correctamente el mensaje que tú tienes para nosotros. Danos sabiduría, por favor. Te lo rogamos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Después de la oración estamos listos para iniciar el estudio de la palabra. El tema que quisiera compartir con ustedes y que tendríamos a consideración en este momento
¿la Biblia autoriza el cambio del sábado al domingo? ¿Por qué es importante este tema en este momento? Porque hay muchas voces alrededor de nosotros en el mundo que están señalando el día sábado como día obsoleto, el día de reposo que ha quedado atrás y que solamente es para los judíos. La cristiandad en su mayoría está procurando que el domingo sea el día de guardar. Pero ¿acaso la Biblia habrá hecho este cambio? Esto es lo que vamos a estudiar precisamente nosotros. Lo primero es establecer que desde el Génesis, Dios ya, o mejor dicho, desde el Génesis se narra que Dios apartó este día como un día especial, un día para estar con sus hijos y sus hijos para que estén con Él, bendiciéndolo y santificándolo. A través del tiempo, a través de la lectura de la Biblia, volvemos a encontrarnos cuando Moisés le mostró a los israelitas a través de las tablas de los mandamientos que el sábado era un recordatorio de la presencia de Dios en la vida de ellos, aparte del maná. Y por esa razón necesitamos comprender que el sábado no fue hecho para los judíos, sino también para toda la humanidad, porque cuando Dios estableció el sábado, donde descansó, lo bendijo y lo santificó, solo había dos personas, Adán y Eva, y esa era la humanidad. Por supuesto que no había judíos, ni había israelitas siquiera, solo Adán y Eva. Esa era la humanidad a la que Dios les asignó. En día hay una gran mayoría de personas que no solo ignoran el día de reposo, sino que lo niegan o rechazan como un mandamiento permanente. Piensan que ya no es necesario pasar 24 horas con Dios, porque lo pueden hacer en cualquier otro día. Pero Dios ha establecido bien claro que el ser humano necesita descanso, pero es un descanso no solamente físico, sino es un descanso espiritual. Pero piensan que ya no es necesario estas 24 horas de estar en la presencia de Dios. Así que dedican solo unos cuantos momentos del primer día de la semana y el resto lo dedican a otras actividades que realizan durante la semana normal. Ahora, ¿cuándo fue cambiado el día de reposo? De sábado a domingo. ¿Por qué ocurrió este cambio? El domingo aparece en la Biblia como un día de reposo en el Nuevo Testamento a cambio del sábado. Eso es lo que vamos a estudiar, esa respuesta a dar con el tema en esta ocasión. Vamos a ver un poco acerca del sábado bíblico. ¿Sí? La Biblia registra con mucha claridad que Dios bendijo, santificó y reposó en el día sábado, en el séptimo día. Y lo estableció como un día especial para la humanidad. No el domingo, no el primer día de la semana. Las dos únicas cosas que en la creación Dios santificó fue precisamente el sábado y el matrimonio, y esas dos instituciones son las que han continuado hasta nuestros días. Es por ello que el sábado es tan importante en el Antiguo y tiene una relevancia tremenda, una connotación permanente, constantemente se está mencionando el sábado en el Antiguo Testamento. Ahora, en esta importancia, la Biblia señala por qué Dios quiso que el hombre apartara este día para su reposo. Por ejemplo, Éxodo 20 del 7 al 11 señala el mandamiento de manera específica, pero nosotros vamos a ver solamente tres aspectos de ello. Uno, primero, ¿por qué Dios lo da? Lo da, dice, acuérdate del sábado para santificarlo. Así que santificar significa ponerlo aparte. No es un uso común, no es un uso regular como el que le damos a nuestras actividades durante la semana, los primeros días,
sino que es un día, 24 horas que ponemos aparte para estar en comunión con Dios, evitando cualquier actividad secular que nosotros realizamos durante la semana. Segundo, el reposo no es para dormir, el reposo es para Jehová tu Dios. Hay que dedicarlo a Él. ¿Y cuál es la razón? La razón es que Dios dijo que en 6 días hizo los cielos y la tierra. Dios los hizo para que nosotros pudiéramos, la razón es porque Él es creador. Así de sencillo, dice, acuérdate del día de sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. No harás en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada. Porque en 6 días, la razón, en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y con características particulares en ello. Las cosas que en ellos puso son las que nosotros debemos considerar en nuestra vida. Ahora, ¿cómo? ¿Cuándo exactamente es que se cambió el día sábado al domingo y por qué ocurrió este cambio? 3 preguntas en una sola que necesitamos responder. Por ejemplo, comencemos con algo muy importante. Algo que mucha gente no considera en la interpretación de la Biblia es los idiomas. La Biblia originalmente fue escrita en hebreo, mucha gente lo sabe, hebreo, arameo y griego. Después, Jerónimo de Estridón hizo la primera traducción de la Biblia al latín. Estoy dando esto por lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva, cuando veamos exactamente cómo es que este hombre tradujo la Biblia de los idiomas originales al latín, que se le conoce como la Vulgata Latina. Hasta 1529 fue la primera ocasión que Casiodoro de Reina hizo una traducción de los idiomas originales al idioma español. Pero ahora, ¿por qué menciono la Vulgata Latina de manera específica? Pues porque, mis hermanos, en Apocalipsis capítulo 10 encontramos que es una de las ocasiones en el Nuevo Testamento que se menciona el día del Señor como día de reposo. Miren, ¿cuál es ese día? Apocalipsis 1:10 dice, estando yo en el Espíritu en el día del Señor, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Noten por favor, Juan está escribiendo el momento que él se encontraba cuando vino Jesús o el ángel a mostrarle el libro o la revelación del Apocalipsis. Entonces, miren, noten lo que dice, en el día del Señor. ¿Cuándo estaba recibiendo eso? En el día del Señor. Ahora, hagamos lo siguiente. Miren, en griego, cuando Juan escribió día del Señor, dijo Kyriake Hemera. Solo que cuando Jerónimo de Estridón hizo el cambio o la traducción del griego al latín, hizo la traducción de 10 Domini o 10 Dominicus. ¿Qué significa? El día del Señor, en latín o en castellano, igual en griego. Día que gemera, 10 Dominicus, día del Señor. Entonces, cuando la gente comenzó a leer en latín y tenían el concepto romano de que el día del Señor Sol era el primer día de la semana, entonces interpretaron que Juan estaba señalando el primer día de la semana, el día del Señor Sol, en lugar del día de sábado, por la traducción 10 solis, que significa día del Señor Sol. Entonces,
Y avanzamos y vamos a ver qué dicen las Escrituras con relación a esta interpretación. Cuando Juan estaba escribiendo el día del Señor, ¿estaba pensando en el primer día de la semana o estaba pensando en el séptimo día de la semana? Tan fácil como entender qué conceptualización tenían los escritores del Antiguo Testamento, de los escritores bíblicos, perdón, con relación al día del Señor. Había tres formas de señalar el día del Señor. Una de ellas es el día cuando venía un juicio sobre el pueblo de Israel o sobre el pueblo de Judá. Otra forma de expresión del día del Señor era cuando señalaban hasta el tiempo del fin, cuando era el día del juicio. Y la tercera forma es cuando decían día del Señor con relación al sábado. Miren, vamos a ver en la siguiente diapositiva cómo entendían esto precisamente los israelitas. La terminología bíblica es de suma importancia. Vamos a leer solamente la parte que nos compete en esta ocasión. Éxodo 16, 23 y 31, 13 dice sábado consagrado a Jehová. Y eso es lo que dice el mandamiento. Luego, Éxodo 16, 25 dice sábado para Jehová. Levítico 23, 3 y 38, sábado de Jehová. O sea, el día de Jehová. Levítico 26, 2, mis sábados, ahí dice Dios. Luego Isaías 58, 13 dice, mi día santo. Entonces, ¿cómo lo entendían en el Antiguo Testamento el día del Señor con relación al tema? Es el sábado, el séptimo día de la semana. Y en el Nuevo Testamento también. En la siguiente diapositiva vamos a ver la cita bíblica que hay en el Nuevo Testamento con relación al día del Señor, pero en este caso mencionado por Cristo Jesús como Señor del sábado. Él dice, el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Así el Hijo del Hombre es también Señor del sábado. Entonces en el Nuevo Testamento, como en el Antiguo, se tenía la idea de que el día de reposo, el día sábado, era el séptimo día de la semana. Ahora, ¿cómo guardaban o cómo era el sábado en el tiempo de los primeros cristianos? ¿Cómo fue cambiando el día en la mentalidad de las personas? Hay escritos, debemos reconocerlo, del siglo II después de Cristo, que señalan que los cristianos mejor dicho, descansaban el domingo de sus trabajos. ¿Por qué? Samuel Bacchiocchi, en su libro From Sabbath to Sunday, señala que había un conflicto tremendo de los romanos hacia los judíos. El detalle es que como muchos cristianos eran originarios de los judíos, de la religión judía, los confundían y entonces los maltrataban o los oprimían igual que a los judíos. Entonces, para que no vieran los romanos que solamente guardaban un día, sino que el siguiente día no trabajaban, lo ocupaban en algunas actividades, pero no para trabajar, decidieron que estarían con los 2 días. Eso es lo que se señala. Pero de ahí comienza precisamente la confusión, porque nunca los cristianos tuvieron la intención de guardar el domingo, lo que estamos hablando ahora del año 100 en adelante, sino solamente para que no se confundieran con los judíos y su religión. Ahora, algo que no podemos negar es que hay un cambio. Definitivamente hay un cambio en la disposición de la observancia del sábado. ¿Por qué? Miren, la evidencia de que ha habido un cambio es que
la mayoría de los cristianos no guardan el sábado. Por el contrario, como dijimos hace un momento, guardan el domingo, aun cuando solamente van por un momento, nada más. Pero ahora, se cambió el sábado del domingo cuando Jesús murió. Miren lo que dice Lucas capítulo 23, versículo 56. Y vueltas, prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Fueron al siguiente día, después de la muerte de Jesús. Llegaron con la idea de que ellas tenían que guardar el sábado, tenían que estar reservando la comunión con el Padre y que el cuerpo de Jesús debía reposar en el sepulcro. Están seguros que aparentemente no tuvieron la instrucción de parte de nuestro Señor Jesús de que debían realizar algún cambio en la observancia del día de reposo después de la muerte de Jesús. Entonces, con eso podemos decir que los cristianos guardaban o adoraban en domingo. Hechos capítulo 15, versículo 1, nos señala una controversia que hubo en el tiempo de los apóstoles. Hechos capítulo 15, dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. O sea, la condición para ser salvos era la circuncisión. Y por eso los apóstoles se resistieron a eso. ¿Qué es lo que hicieron? Miren, dice, Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña, es decir, en términos actuales, muy grande con ellos. Por eso se dispuso que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Había judíos que se estaban convirtiendo al cristianismo. Sin embargo, su mentalidad judaica, se les llama judaizantes en la historia, su forma de pensar, todavía no entendían que la muerte de Jesús era suficiente para la salvación. Pero ellos consideraban que la circuncisión era una identificación, una señal en el pueblo de Dios. Y por eso querían que las personas que venían de otros pueblos, que no estaban circuncidados, debían hacerlo para salvarse. Ahora, ¿qué es lo que señalaron ellos? ¿Qué es lo que tenían que hacer? Vamos a ir al versículo 6, por favor. Dice, entonces se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo Dios escogió que los gentiles oyeran por mi boca la palabra del evangelio y creyeron. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe su corazón. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras del profeta, como está escrito, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado su nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual, y aquí viene la resolución, lo que el concilio de Jerusalén resolvieron hacer. Dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios,
sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos. 4 cosas que dijeron que debían quitarse las costumbres que tenían ellos antes de ser cristianos. 1, contaminación de los ídolos, fornicación, ahogado y de sangre. 4 cosas. ¿No les parece muy interesante que el conflicto con los judíos no tenía que ver con el sábado? Tenía que ver con la circuncisión, el guardar toda la ley de Moisés, que tenía que ver con el santuario terrenal. Entonces, no sé, hacia ustedes no les parece interesante ver que no era el sábado la discusión, porque si tenían la costumbre de ciertos hábitos, ciertos ritos que tenían que cumplir y todavía después del bautismo creían que debían seguir siendo guardados, ¿por qué el sábado no? Porque esa no era la discusión. No había conflicto entre las iglesias de los primeros cristianos y los judíos en cuanto a qué día debían reunirse. Ahora, en realidad no hay evidencia ni en las enseñanzas de Jesús, ni en las enseñanzas de los apóstoles, ni en la práctica de la iglesia en el Nuevo Testamento que nos indique alguna consideración para que el domingo o que el día de la resurrección como un nuevo día de adoración para los cristianos. Así que si nosotros procuramos buscar un cambio en el día de sábado al domingo, no lo vamos a encontrar en la Biblia, lo vamos a encontrar en escritos posteriores a que se escribió, al momento en que se escribió el último de los libros del Nuevo Testamento. Pero en la Biblia definitivamente no hay un solo lugar que se encuentre este cambio. Podemos buscarlo en otras partes, pero no en la Biblia. Ahora, hay 4 factores muy importantes que sobresalen en el hecho de la sustitución del domingo por el sábado. ¿Cómo fue? Estos factores nos lo muestran. ¿Cómo fue el cambio? En primer lugar, esto tomó lugar gradualmente. Fue llevando poco a poco el cambio. Comenzaron por estar el domingo sin trabajar y hasta el siglo IV, en ese lapso, fue que llegaron a realizar el cambio dentro de la iglesia. Segundos factores que empezó en las iglesias cristianas de Roma, esparciéndose gradualmente por el resto de la cristiandad. Factor número 3, los dirigentes de la iglesia tuvieron el apoyo del emperador Constantino, quien decretó que el domingo debía ser el día de reposo de acuerdo a la religión romana, a la religión de los romanos, y que sería un crimen civil para todos aquellos que no estuviesen dispuestos a cambiar y, adorar en domingo. Cuarto factor, los dirigentes de la iglesia no hicieron este cambio por un motivo siniestro o por rebeldía contra Dios, sino por haber comprendido la naturaleza no haber comprendido, la naturaleza de la autoridad que Jesús les había dado. Dios no les dio autoridad para cambiar algo de lo que Él había enseñado, pero ellos entendieron mal esta condición. Miren, vamos a ver solamente tres frases, 3 decretos que se dieron en aquellos tiempos por escritores, por supuesto. Por ejemplo, Catecismus Concilii Tridenti, parte 3, capítulo 4, y etcétera. Dice, edición de París: agradó a la iglesia de Dios cambiar el culto y celebración del día de sábado por el día domingo. Noten, cuando Constantino da el decreto de guardar el domingo, el día del Señor Sol, dice que a la iglesia le agradó. Veamos la siguiente frase, donde dice, el Código de Justiniano:
La ley dada por Constantino el 7 de marzo del año 321 después de Cristo, relativa al día de descanso, era como sigue: descansen todos los jueces, la plebe de las ciudades y los oficios de todas las artes del venerable día del sol. Pero trabajen libre y lícitamente en las faenas agrícolas los establecidos en los campos, pues acontece con frecuencia que ningún otro día se echa el grano en los surcos y se plantan vides en los hoyos más convenientemente, a fin de que con ocasión del momento no se pierda el beneficio concedido por la celestial providencia. Así que podían trabajar algunos y otros no en este día, pero el día se estaba estableciendo como día de reposo. Veamos la siguiente frase en la siguiente diapositiva. Dice en el editorial de Catholic Mirror: la Iglesia Católica por más de 1000 años, antes que existieran los protestantes, por virtud de su comisión divina, cambió el día de sábado por el domingo. El reposo cristiano es hasta este día reconocido como hijo de la Iglesia Católica y como esposo del Espíritu Santo, sin una palabra de protesta del mundo protestante. ¿Se dan cuenta? No es en la Biblia. Es después de la Biblia donde nosotros hemos encontrado esto. Pero ahora, hay una cita que usan mucho para decir que realmente Jesús clavó en la cruz del Calvario los mandamientos y que ya no tenemos el deber, la obligación de guardarlos. Y este se encuentra ahí en Colosenses capítulo 2, versículo 14. A la letra dice: canceló la nota de nuestra deuda que consistía en ordenanzas desfavorables a nosotros, la quitó y la clavó en la cruz. Aquí hay que contestar 4 preguntas. 4 preguntas que son muy importantes. En primer lugar, ¿qué canceló? Segundo, ¿cuál es nuestra deuda? Tercero, ¿cuáles son esas ordenanzas desfavorables? Y por último, ¿qué clavó en la cruz? Estas son 3 preguntas que las podemos traer del texto griego original y que la podemos contestar. La cuarta es la pregunta que se hacen los evangélicos protestantes con relación a que Jesús clavó en la cruz la ley de Dios. Pero vamos a ver, vamos a desglosar estas 3 preguntas y la cuarta también con un estudio directo del texto. Vamos a ver la primera. ¿Qué canceló? Se dice que fue la ley. Se dice que nosotros que hemos quedado libres de guardar el sábado. Ya no tenemos por qué guardarlo porque eso es judaizar, que eso es de los judíos, que eso es quererse salvar por medio de la ley. Pero vamos a ver qué dice la Escritura con relación a esto, ¿sí? Miren, ¿qué canceló? Tenemos que ir a lo que dice Hebreos capítulo 8, versículo 5. Cuando está hablando de que tenemos un sumo sacerdote en el santuario celestial. Termina la argumentación en esa parte, por supuesto, diciendo: estos sacerdotes sirven en un santuario que es copia y sombra de lo que hay en el cielo. Por eso Dios dijo a Moisés cuando iba a levantar el santuario, de lo que hablaron la semana pasada: haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Resaltemos lo siguiente. En primer lugar, dice que estos sacerdotes sirven en un santuario que es copia y sombra. Es decir, las realidades celestiales se proyectan hacia la tierra y Dios nos lo muestra a través de ese modelo que se le llama santuario terrenal. Era una copia completa de eso. Entonces, todo lo que se realizaba en el santuario era algo que se estaba realizando en el cielo. Así le dijo Dios a Moisés: haz conforme al modelo que te fue mostrado. Te fue mostrado, Moisés recibió eso. Entonces, ¿qué significa eso?
significa que en el santuario terrenal los sacerdotes realizaban una labor literal aquí en la tierra de algo que para nosotros era desconocido y que se realizaba en el cielo, que era la mediación de Cristo. Los sacerdotes no eran representantes de Dios. Los sacerdotes eran el instrumento de Dios para mostrarle al ser humano cómo es que funciona el plan de salvación. Y tenían que comprenderlo, y hoy nosotros también necesitamos comprender ese plan de salvación. Cuando vemos a los sacerdotes entrar en el santuario, debemos insistir en que no eran representantes de Dios. Debemos entender que lo que Dios estaba haciendo era mostrarnos lo que Él hacía en el cielo a través de lo que nosotros los seres humanos podemos conocer, para enseñarnos ese plan de salvación. Tal es así que en este momento creemos que Jesús está en el santuario celestial y es ministro de ese santuario. Es decir, Él está intercediendo, Él está haciendo lo que se realizaba en el santuario terrenal. Ahora Él lo hace en el santuario celestial. Así que, ¿qué fue lo que canceló? Lo que canceló fue las ceremonias que se realizaban en el santuario. Ahora, vayamos de otra forma, anulando. ¿Qué es lo que anuló? ¿Qué es lo que canceló? Bueno, en el griego exalefas, que significa borrar, cancelar, limpiar, quitar, como dice la Biblia de Jerusalén, cancelar o cancelando la bober cantera. En el griego clásico, este verbo se usaba para indicar que se había borrado algo que se había escrito. La flexión del verbo, así que en esta forma en que aparece, puede traducirse también como habiendo borrado. Eso es lo que nos muestra en el texto de Colosenses 2:14. ¿Qué es lo que canceló? Bueno, vamos a ver precisamente en la palabra griega que aparece en el escrito de Pablo, es el acta de los decretos. ¿Qué es el acta? En griego es eirografón, es algo escrito a mano, un documento que se escribió así. Pero en aquellos tiempos, cuando algo se escribía a mano, significaba que era una deuda, alguien debía pagar algo y entonces se firmaba. Por eso la Biblia de Jerusalén la traduce como la nota de cargo. Es decir, el eirografón es un pagaré, una nota de débito, algo que la gente debe y que tiene que pagar, por supuesto. Pero ahora, ¿es la ley la que nos da la oportunidad de salvarnos? Si yo guardo los 10 mandamientos y por guardarlos me voy a salvar. Algo que debemos establecer es que la ley no tiene la facultad de salvar a ningún ser humano. Por el contrario, cuando la ley es transgredida, cuando la ley es desobedecida, entonces lo que hace la ley es condenar al transgresor. ¿Qué nos muestra la ley? Lo que la ley nos muestra es el pecado. Miren, ahí lo encontramos en Romanos capítulo 3:20. Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Nadie es justificado por las obras de la ley. No es guardando el sábado o cumpliendo el resto de los mandamientos que nosotros tenemos derecho a la salvación, derecho a la justificación. Somos justificados por fe, solamente por fe. Pero la ley tiene una función y esa función nunca se va a acabar y es darnos a conocer dónde está el pecado. Romanos capítulo 7, versículo 7, reitera este concepto que el apóstol señaló en el capítulo 3. ¿Qué diremos pues? Dice él, la ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Es decir, si hubiera sido abolida la ley, entonces codiciar no sería pecado. Eso es lo que Pablo está argumentando en este momento. Pero además la ley no solamente nos muestra
el pecado. También nos hace una representación del carácter santo, justo y bueno de quien la promulgó. Romanos 7:12 dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Pablo nunca en sus epístolas presenta siquiera un poquito la idea de que la ley ha sido cambiada o abolida. Pablo mismo, en esta misma epístola de Romanos, afirma que su evangelio no invalida la ley, sino por el contrario la confirma. Romanos capítulo 3, versículo 31 dice, luego por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Los credos históricos, tanto católicos como evangélicos, coinciden en que no hay ningún cambio en las Sagradas Escrituras. Todos dicen que la ley es inmutable. Así como en el santuario terrenal que Moisés edificó, de acuerdo con el modelo que se le mostró en el monte, el templo de Salomón, con todos sus servicios, era una sombra para el tiempo presente, según el cual se presentan, sigue escribiendo Pablo en Hebreos, ofrendas y sacerdotes. Así que cuando Juan está escribiendo acerca del día del Señor, nos está mostrando claramente que él creía que en el cielo había un santuario donde Jesús se había sentado. Lo encontramos en diferentes partes, el mismo Hebreos capítulo 8, versículo 2, o en Colosenses capítulo 3, versículo 2. Los escritores bíblicos son muy específicos en cuanto a decirnos que en el cielo hay un santuario donde Cristo está intercediendo por nosotros. Sus dos compartimientos sagrados eran figura y sombra de las cosas celestiales. Lo que hay en la tierra, lo que hubo en la tierra, son sombras de lo que hay en el cielo. Cristo, nuestro sumo sacerdote, es un ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Así que Él es nuestro sumo sacerdote. Por eso podemos creer que alguien está en el cielo abogando por nosotros, como señala en su primera epístola el apóstol Juan. Dice él, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Qué razón habría de decirnos Juan de que la ley, hablar del pecado, de que no debemos pecar y que para eso está escrito todo lo que se escribió? Si lo que se escribió, según los que interpretan que la ley quedó abolida, que ahora ya no hay ley, y si no hay ley, no hay pecado. Entonces, ¿por qué Juan nos dice, si alguno hubiere pecado? Esto escribo para que no pequéis. Porque todavía la ley existe, y cuando fallamos es cuando necesitamos del abogado, que eso es muy constante. El abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Muy bien, sigamos con el estudio. ¿Cuál era nuestra deuda? ¿Qué es lo que debíamos? Ese eirografón que estaba en contra de nosotros. Pues miren, vayamos a Génesis. Ahí es donde podemos encontrar lo que Dios estableció como una ley en el Edén. Miren, Génesis capítulo 2, versículo 17. Dice así: dijo Dios, del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él ciertamente morirás. Ahí hay una ley. Todos los árboles, de todos los árboles del huerto puedes comer, pero hay uno que es mío y que no debes comer. Todos los demás te los doy para que los administres. Todos son míos, pero esos los vas a administrar, excepto este lo administro yo. Y sabemos la historia, por eso estamos aquí. La historia dice que Adán y Eva fallaron. Romanos capítulo 6, versículo 23 dice la consecuencia, el resultado, el salario. Yo pequé,
Adán y Eva pecaron, entonces es la muerte. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, la ley que quedó clavada fue nuestra condenación. Lo que Dios dijo era que íbamos a morir, pero después dijo, no van a morir, va a morir mi hijo. Lo que veíamos hoy ayer, la semana pasada en el devocional con el culto divino. Sí, Jehová cargó el pecado de todos nosotros. Eso es lo que se canceló. Las ceremonias ya no eran necesarias porque ahora la realidad de la copia, la realidad de la sombra se estaba efectuando en el santuario celestial. Ahora, la última pregunta. ¿Qué ley clavó en la cruz? Los autores evangélicos están de acuerdo en que el sacrificio realizado por nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario marca la transición de un sistema como el judío al otro que es el cristiano. Esta misma expresión el apóstol Pablo la describe en Efesios capítulo 2, versículos 15 y 16, donde se explica que esa reconciliación entre Dios y el hombre tuvo lugar en este texto de la Sagrada Escritura, donde menciona el versículo 15, dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Entonces, Dios derribó ese muro a través de el sacrificio en la cruz. Cuando nosotros contemplamos a Jesús muriendo por nuestros pecados, no podemos pensar que Él estaba aboliendo la ley, sino por el contrario, al morir en la cruz estaba uniendo a la humanidad en un hilo de oro con el Padre Celestial. Jesús, eso fue lo que dijo al inicio de su ministerio. Él dijo, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Y qué es lo que hacía Jesús? Lucas capítulo 4, versículo 16 dice, vino a Nazaret donde se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Jesús nunca tuvo en mente en su plan de salvación quitarnos la ley para que pudiéramos alcanzar más fácilmente esta. Si así hubiera sido, mis queridos amigos y hermanos, Jesús no habría necesitado morir si Dios tenía la posibilidad de salvarnos cambiando la ley. Pero la muerte de Jesús precisamente nos muestra que no es posible cambiar la ley para salvar al ser humano. Entonces, ¿qué cambió Jesús con su muerte? Definitivamente no fue su ley. 4 cosas fueron. Nuestro estatus delante de Dios. Leímos hace un momento en Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte. Eso fue lo que Dios le sentenció a Adán y a Eva si comían del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, cuando los seres humanos pecamos, dice Pablo en Romanos 5:12, que por el pecado entró la muerte, pero el pecado de un hombre, hermanos, quiere decir que estábamos condenados. Nuestro estatus delante de Dios era condenación y muerte. Pero la segunda parte de Romanos dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a su nombre. Él vino a cambiar ese estatus con su muerte. Segundo, Efesios capítulo 2, derribó el muro que nos separaba del cielo. Ya las puertas están abiertas para que los seres humanos que crean puedan estar con Él,
por la eternidad. Y tercero, el santuario del cielo fue inaugurado después que Jesús subió allí. Ya el santuario terrenal quedó obsoleto, el santuario terrenal quedó coartado, completamente obsoleto. Pero en el cielo, allí comenzó Jesús a realizar algo que ahora con su vida en la tierra nos había enseñado. Y cuarto, por lo cual nosotros ya no necesitamos realizar o participar en las ceremonias que señalaban con los israelitas. Jesús estableció nuevas ceremonias, el bautismo, el rito de comunión, en fin, todas esas ceremonias que son del Nuevo Testamento, que no tienen que ver con el santuario y la obra de Jesús en nuestro favor, tienen que ver con una expresión pública de nuestra fe en Cristo, de nuestra confianza en que su sangre es suficiente para salvarnos. Entonces, mis queridos hermanos, solo quiero preguntarles, ¿el sábado fue cambiado por el domingo? ¿En la Biblia? No. Los hombres lo han querido hacer así, pero nosotros necesitamos estar firmes y constantes en lo que Dios nos ha enseñado a través de su palabra. Les animo en el nombre del Señor a que se mantengan en esa visión clara de que los 10 mandamientos siguen vigentes para nosotros los cristianos hoy en día. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar y entreguémonos al Señor. Pidámosle sabiduría para seguir comprendiendo su palabra como Él quiere que la comprendamos. Padre, al terminar este estudio, confiamos en que nos habrás guiado, nos habrás mostrado, Señor, el camino que debemos seguir. Pero, Señor, hay algo que tú no puedes hacer, obligarnos a obedecer. Lo único que nos haces es mostrarnos el camino. Y por eso queremos pedirte el poder del Espíritu Santo en nuestra vida, para que no solamente comprendamos tu palabra cabalmente, sino además la podamos poner en práctica, que seamos hacedores de ella y no solamente oidores. Bendice a tu iglesia, por favor, que como grupo podamos, Señor, llevar este lindo mensaje de salvación a otras personas que necesitan escucharlo. Te rogamos, Señor, esto en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Para finalizar nuestro culto divino, es momento de alabar a nuestro Dios con todo nuestro corazón con el himno número 469.